Levítico, y vamos a comenzar con el capítulo 1 de Levítico. Es un manual del levita. Los levitas eran aquellos que servían en la iglesia en aquellos tiempos, en lo que es el tabernáculo. Pero bien, el libro de Levíticos es un libro interesante y lo titulamos Los Holocaustos, capítulo 1. Pero vamos a ver, primeramente, algunos antecedentes de este libro de Levítico. Se dice que si el libro de Génesis nos muestra depravación y condenación, entonces el libro de Éxodo ilustra la redención y la salvación. Lo voy a leer una vez más para poder entender lo que estamos y cómo todo está orquestado a través de las Escrituras. El libro de Génesis nos muestra depravación y condenación. Y ahora el libro de Éxodo nos ilustra lo que es la redención y la salvación. Pero en este libro de Levítico nos habla, escucha bien esto, de separación y consagración. Una vez más, Levítico nos habla de ¿qué? De separación. Nota esta palabra, separar. Y no solamente eso, pero consagración. Tengamos en cuenta estas dos palabras importantes para notar este libro de Levítico. Ahora, Levítico literalmente significa perteneciente a los levitas, ¿verdad? Este libro le pertenecía a los levitas. Por lo tanto, el libro de Levítico fue un manual para la tribu de Leví. Esa era una tribu en aquellos entonces, en los judíos. Era la tribu de Leví. Y aquellos que debían, escucha esto, servir. Aquellos que debían servir al Señor en el tabernáculo y más tarde en el templo. ¿Se acuerdan que Dios comandó a Moisés construir el tabernáculo? ¿Se acuerdan en el Éxodo? Bueno, aquí vamos a comenzar a ver ahora el manual a cómo se debe usar ese tabernáculo adecuadamente. ¿Y por qué dije más tarde en el templo? Porque después de eso, después del tabernáculo, entonces se construyeron lo que nosotros llamamos templos, ¿verdad? El tabernáculo era solamente una tiendita, ¿verdad? Cuando tú vas a acampar, llevas ¿qué? Tu tabernáculo, ¿verdad? Pero ya entonces tu casa ya es el templo, un ejemplo solamente. Pero en sí es eso, el tabernáculo después se convierte en un templo. Debido a que el pueblo de Dios debía ser santo, veremos la palabra también santo y santidad. Es importante entender estas dos palabras, santo y santidad, que casi son similares. Y más de 80 veces en el libro de Levítico se menciona esta palabra. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos muchas observaciones acerca de este libro, notamos también cuántas veces una palabra puede estar en un libro y creo que es importante, ¿verdad? La palabra santo, santidad es bien importante. Y porque en Hebreos 9:22 se escribe este pasaje, porque me gustaría que lo vieras en casa. Y te voy a dar unos pasajes que yo te los voy a leer. Pero son importantes para entender un poco más acerca de lo que está pasando aquí en el libro de Levítico. Hebreos 9:22, escucha lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que porque sin sangre no puede haber santidad ni remisión del pecado. Y vamos a entender un poco más adelante. Ahora, notando este versículo, vemos que la palabra sangre se menciona más de 88 veces. Entonces quiere decir que es importante. ¿A cuántos nos gusta la sangre? No de tomar ni de comer. ¿Ah? Van a decir, ay, la moronga a mí sí me gusta. No. Pero la palabra sangre se menciona más de 88 veces. Es por eso que este libro es ofensivo para algunos. Y cuando vamos a atravesar este libro, tú te vas a dar cuenta, híjoles, ¿qué sangre había, abundancia de sangre había aquí en este libro? Pero no debería de ser ofensivo para algunas personas. ¿Sabes por qué? Porque habla de la solución
a la muerte de la felicidad, la solución a la muerte de la alegría, la solución a la muerte de una relación con Dios que el pecado nos trae. Ese es el problema. ¿El problema qué es? El pecado. Y aquí hay una solución. No solo Levítico habla de la severidad del pecado, sino sabes que también, escucha esto, una palabra tan importante, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es muy importante. Por eso, una y otra vez encontramos la frase, perdonaré tu pecado y tu maldad. Lo vamos a encontrar en este libro. Ahora, el perdón es un tema recurrente en el libro de Levíticos, pero ¿sabes qué? Tiene un precio. Tiene un precio. Comprensión del precio indecible, o en otras palabras, inexplicable, que el Cordero de Dios pagó para que podamos ser, ¿qué? Perdonados, consagrados y también separados. El libro que tenemos aquí ante nosotros nos instruye sobre los sacrificios al Señor y las fiestas del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los sacrificios? A nadie, ¿verdad? Pero ¿qué tal las pachangas, verdad? A todos. Las fiestas. A través de los sacrificios vemos, escucha esto, a través de los sacrificios vamos a ver el camino a Dios, y a través de los festivales veremos nuestro caminar con Dios. Eso suena mejor, ¿no? Nuestro caminar con Dios. Y así es un libro glorioso, no solo para los hijos de Leví que servían en el tabernáculo, sino para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Ahora vamos a adentrarnos ahora en lo que es el capítulo 1, y vamos a ver la parte número 1, solamente 2 versículos. Y aquí vamos a observar la idea del sacrificio en el antiguo Israel. Y vamos a observar el primer versículo, el versículo número 1. Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo. Y dice así, versículo 1, vamos a leer, dice, llamó Jehová, ¿a quién? A Moisés. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Nota ahí que Dios dijo que iba a hacer ese tabernáculo y que se iba a mostrar ahí, ¿verdad? Entonces vemos ahí que realmente se hizo lo que Dios había dicho. Ahora, observa aquí, ahora en el número 2. Y aquí vamos a ver qué hacer cuando traes una ofrenda al Señor. Y vamos a leer el versículo, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno y ovejuno, haréis vuestra, ¿qué? Ofrenda. Ahora aquí el capítulo 1 se abre con la primera de las 5 ofrendas, en cada una de las cuales veremos un propósito, veremos también un procedimiento, también vamos a ver una imagen de lo que significa cada cosa, y también un precio, y también un punto. Pero esto es solamente una introducción y es muy corta, pero ahora vamos a adentrarnos a ver lo que es el procedimiento para los holocaustos, que es importante para nosotros entender. Y vamos a comenzar ahora del versículo 3 y vamos a ver cuando ellos traen el animal para el holocausto. Y dice así, versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora aquí observamos en este pasaje número 3 el propósito de la primera ofrenda. Sí, dice que era la ofrenda quemada y dice que era consagrar o dedicarse a uno mismo. Y era, como nosotros observamos, que era una ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria y que tenía que ser así,
¿Por qué? Escucha bien esto, importante. La verdadera dedicación solo puede hacerse desde un corazón lleno de deseo. Si realmente tú quieres hacer una verdadera dedicación, tú tienes que tener ese corazón lleno de ¿qué? De deseo. Ese anhelo de hacerlo, ¿verdad? No es con hipocresía. Y la número 2 dice, la verdadera consagración no proviene de la responsabilidad, ¿verdad? Porque lo tengo que hacerlo porque tengo que. Si no sabes qué es la respuesta, ¿verdad? Y a veces, quizás, cuando alguien se te pide hacer algo es porque es una responsabilidad. Tengo que, ¿verdad? Tengo que tirar la basura de mi casa, ¿verdad? Pero quizás, y este es solamente un ejemplo, de hacerlo como una respuesta. Oh, sí, me gusta tirar la basura de mi casa, ¿verdad? Y entonces lo quiero hacer. Y eso es, este tipo de sacrificios tenía que ser que voluntario, lleno de un deseo y también que era una respuesta y no de una responsabilidad. Y es importante nosotros entender eso para traer una buena ofrenda a Dios. Ahora, versículo 4, vamos a ver qué sucedía ahora. La transferencia de culpa. Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí dice que pondrá su mano sobre la cabeza, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tocado un becerrito, no? Qué bonito es, ¿no? Pero el hecho de que ellos hayan puesto su mano sobre la cabeza es el procedimiento de la ofrenda quemada. Fue de consagración a través de ¿qué? De una identificación. Tenía que identificarse. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, a través de este símbolo, escucha esto. Haz de cuenta que yo, si tuviera aquí un animal, pondría mis manos sobre la cabeza de ese becerrito. Y el culpable, que sería yo, ¿verdad? Yo transferiría la culpa hacia el pobre becerrito, hacia la víctima del sacrificio, la cual moraría por el pecado del que la ofrecería. Y eso era, ¿verdad? Cuando ellos imponían sus manos, era porque estábamos transfiriendo toda esa culpa hacia ese animal. Ahora, no era suficiente con que la víctima, simplemente muriera, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Pero todavía tenía que recibir las culpas. Quien recibía la expiación se tenía que identificar con el sacrificio. No era de que decían, no, pues ahí está el becerro, pues ahí está, que lo maten, ¿verdad? Por mi culpa, ¿verdad? No. Sino esa era una representación de transferir esa culpa y que ese animal muriera, fuera sacrificado. Es lo que le llamamos identificación. Y de la misma manera, escucha bien esto, y es importante ahora que nosotros estamos ya bajo la gracia. De la misma manera, no es suficiente con saber que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Aquel que recibe su expiación debe alcanzar e identificarse a sí mismo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Eso es. Y es importante para nosotros hacerlo. Podernos identificar a sí mismo con Cristo Jesús. Ahora, versículos 5 al 9, en lo que es este procedimiento, vamos a ver ahora el procedimiento para ofrendar un becerro como holocausto. Y ya vamos a adentrarnos más específicamente con qué tipo de animales. Observa el versículo 5, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán ¿qué? La sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí vemos la imagen de Jesús.
vista a través del holocausto, es de tremenda importancia. Así como la ofrenda quemada fue ofrecida voluntariamente, escucha esto importante, Jesús dio su vida voluntariamente. Y es importante de entender. Jesús oró así de la misma manera. Escucha esto. Y voy a hablar acerca de que Jesús lo hizo voluntariamente. Dijo esto Jesús en Lucas 22:42. Si es posible que esta copa pase de mí. Y esto significaba que de hecho era posible que él pudiera pasar por alto la copa del sufrimiento y la muerte. O sea que no tenía que hacer eso, ¿verdad? Pudo haberlo librado de eso. Sin embargo, dice, él oró, dice, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Si Jesús hubiera exigido ser liberado del sufrimiento, ¿sabes qué? Él no tenía que ir al Calvario y ser crucificado. Pero ¿sabes qué? Estaríamos condenados y condenados eternamente. ¿No lo crees? El Señor hubiera dicho, no, pues no quieres ir, está bien. No vayas, ¿verdad? Sin embargo, dice, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora, versículo 6 dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Algunos de ustedes han matado un animal. Qué malos. Pero qué difícil es, ¿verdad? Yo trabajando en un rancho y había una persona que se decía, no, que vamos a matar a los gallos porque los gallos están molestando a las gallinas, ¿verdad? Híjoles, bueno. Y hasta había comprado esta persona un machete nuevecito, ¿verdad? Y ya bien gallo, ¿no? Dicen, yo lo voy a matar y todo eso. Entonces ya estábamos ahí en el altar, ¿no? Bueno, el sacrificio, ¿verdad? Pero donde lo íbamos a matar. Y resulta que no tuvo la galla, si lo puedo decir, de matar a ese pobre gallo, ¿verdad? Y ya estaba con el hacha así, y dije, ¿sabes qué? No puedo yo, hazlo tú mejor, ¿no? Y yo que agarro y digo, ¡pum! No lo pensé 2 veces, porque también yo hubiera decir, no, yo tampoco, ¿verdad? Pero qué feo es matar un animal. Y me acuerdo también como mi padre mataba un becerro, híjole, es dramático. La oveja o un borreguito, creo que te da mucho sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque no dice nada. Los puercos, híjoles, son una pesadilla, ¿verdad? Pero las ovejas, híjoles, te dan, no sé, un sentimiento muy, como diciendo, no me maten, ¿para qué lo van a hacer, verdad? Pero veía cómo mataban a esos animales. Ahora imagínense en aquellos tiempos, haciendo ese tipo de sacrificios, quitarle las partes de esos animales, ¿verdad? A veces uno no piensa qué tan desastroso es esto, ¿verdad? Hay tantas cosas que tenemos que atravesar solamente por el pecado, ¿verdad? Pero aquí vemos, versículo 7, regresamos, dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Aquí estamos hablando de qué? De leña, ¿no? De madera. Ahora, la madera se puso sobre ¿qué? El fuego del altar en preparación ¿para qué? Para el sacrificio. Ahora, escucha esto. Tal como se preparó una cruz de madera para Jesús, sobre el cual Jesús absorbería el fuego de la justa ira de Dios en nuestro nombre. Interesante, ¿no? Así como se preparó esta leña, también se preparó una cruz para que Jesús muriera por nosotros. Versículo 8 dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón,
acomodarán las piezas. Ahora, escucha bien cómo está específicamente cada pieza. Dice que la cabeza y la grosura de los intestinos. Imagínate. ¿Se han visto los intestinos? Qué feo es, ¿no? Sacarle todos esos intestinos, ¿verdad? Pero qué sabrosos, ¿no? Esos tacos de tripa, ¿no? Híjoles, ya está, tengo hambre. Pero bueno, dice aquí, la grosura de los intestinos, dice, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Ahora, vamos a ver y vamos a observar que primero dice, bueno, aquí observamos la cabeza, y la cabeza habla de la mente. Y la mente de Jesús, escucha esto, la mente de Jesús era perfecta. Fíjate lo que dice Mateo 22, 15 al 22. Y este es un ejemplo para aprender de Jesús. ¿Cómo era la mente de Jesús? Y se dice que los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Y se acuerdan de los fariseos que siempre estaban con Jesús, tratando de agarrarlo ahí? Ah, ahí te agarramos, ¿verdad? Estás en un error. Siempre estaban sobre eso, sobre Jesús. Pero escucha esto, dice que le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Deberíamos pagar impuestos a Roma, verdad? Una pregunta importante, ¿no lo crees? ¿Por qué? Porque hasta la fecha también estamos, ¿pagamos los impuestos o no, verdad? Y eso es lo que preguntaron sus enemigos en un intento inútil de enredarlo con una controversia política. Y creo que fue, si pudiera decirlo, fue una buena pregunta, ¿verdad? Porque tenía que envolver la política ahí, ¿no? Ahora, una respuesta de sí incensaría a los judíos que aborrecieran al gobierno romano. Pero también si fuera una respuesta de no, proporcionaría las bases de los romanos para arrestarlo por anarquía, ¿verdad? Era buena la pregunta, ¿verdad? Quizás nosotros si nos hubieran preguntado en ese entonces, a lo mejor íbamos cerrados, estuviéramos en la cárcel, ¿no? No sé. Pero fíjate, preguntó Jesús en respuesta. Eso es como reaccionó Jesús. Y vamos a ver la mente de Jesús. Y Jesús dijo esto. ¿De quién es la imagen en la moneda? Eso es lo que dijo Jesús. Y dice, después dijo más adelante, dale a César, porque era al César, ¿verdad? Que estaba en la moneda. Dice, dale a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Esa fue una buena contestación. En otras palabras, dijo, si la moneda lleva la imagen de César, pues dáselo a César, ¿verdad? Pero el hombre lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos dar nuestra vida a Dios. Eso es realmente lo que él dijo. Ahora, algo interesante más adelante, que no solamente de la cabeza que habla de la mente, pero también habla de la grosura. Y la grosura significa o habla acerca del exceso. Ahora, no encontré algo muy sólido acerca de esto, de la grosura, y me gasté un buen tiempo acerca del significado de la grosura y leyendo algunos pasajes y algunos comentaristas, y como que no se menciona nada acerca de la grosura, pero algo interesante que pude encontrar es que aún así el significado de la raíz es de exceso. Y la grosura representa salud y vigor general del todo. Cristo Jesús, quien era sin mancha o defecto, entregó todo esto. Si hubiera habido en él un solo pensamiento que no estuviese perfecto entregado a Dios, un solo afecto de su corazón que no estuviese sujeto a la voluntad de Dios,
sino por su propia voluntad de Él, entonces Cristo no podría haberse ofrecido ni habría sido aceptado como ofrenda, encendida para Jehová. Pero Jesús entregó todo. No guardó nada para sí. Todo fue quemado, todo consumido sobre el altar. Ahora, encontré también acerca de lo que es la grosura. Y dice que toda la grasa debía separarse de la carne o juntarse para aumentar la llama y consumir las otras partes del sacrificio más rápidamente. No sé si tú has cocinado. Bueno, las mujeres sí, ¿verdad? Los hombres también, ¿no? Cuando estamos ahí en la carne, ¿verdad? Estamos ahí en la carne. Pero nota bien que la grasa tiene un olor grato. Y aún así en la Biblia vemos que es un olor grato a Jehová. ¿Sabías eso? La grasita. Y yo cuando estaba ahí un día en la carne asada dije, ay, qué hermoso es cocinarla, ¿no? Y está en esa grasa que está ahí en su... bien caliente y ay, lo hueles y dices, qué rico, ¿no? Está la vecina. Dice, ¿cuándo ya va a estar la comida, vecino? ¿verdad? Digo, sí, ya casi, ¿verdad? Pero ahí está, por la grasita. Pero lo interesante que se me hizo es que esa grasita ayuda a consumir las demás partes rápidamente. Y aún así se dice que la grosura no se debería de comer, ¿verdad? Y eso me trajo un poquito más a la luz de este entendimiento de la grosura, que es un olor fragante. Y cuando nosotros la tenemos para una bendición, no se debe de malgastar. Y aún así, viendo la vida de Jesús, el testimonio, aún así, que los testigos falsos que fueron contratados no pudo cegar a Pilato el hecho de que él no encontró que falta en Jesús, ¿verdad? Dijo, pues no hay nada que yo pueda culpar a Jesús, ¿verdad? Y no solamente eso, pero fíjate, bueno, eso lo encontramos en Lucas 23:4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Y no solamente eso, pero aún así también la ambición no pudo silenciar la admisión de Judas de que efectivamente había traicionado, y él dijo esto, sangre inocente e impecable. Y eso lo encontramos en Mateo 27:3 y 4. Y te lo voy a leer para que escuches lo que Judas estaba pasando. Entonces Judas dice así, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, y esto lo dijo Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Verdad? Allá tú, ¿verdad? ¿Cómo se ha de haber sentido Judas? Triste. Pero de todo eso vemos ahí lo que Jesús hizo por nosotros. Ninguna falta hubo en él. Ahora, versículo 9. Y voy a indagar un poquito más acerca de la grosura y tener un poquito más de conocimiento y lo que Dios nos puede decir más aquí, pero solamente no quería tener tanto información pero quizás más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a ver versículo 9, dice, ahora, escucha esto, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida, de olor grato a Jehová. Ahora, aquí es muy importante entender esto, y nos da mucha luz aquí. Estamos ahora hablando de qué, de los intestinos, ¿verdad? ¿Y dónde están los intestinos? Adentro, ¿verdad? Adentro de nuestros intestinos, ¿verdad? Buena respuesta, ¿no? Pero
algo interesante que realmente, bueno, tú no los puedes ver, es algo interno. Eso es lo que quiero dar a entender. Y esto nos habla de pureza interior, ¿verdad? Lo que hay adentro de nosotros. Pureza debe haber. Cuando fue revelada la pureza interior de Jesús, bueno, en el monte de la transfiguración, dice que el brillo puro de su gloria brilló a través de su humanidad exterior. Fíjate lo que dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y nota esto, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Interesante, ¿no? Y eso es acerca de lo que es interno, pero no solamente eso, nota, esos intestinos se tenían que lavar. ¿Con qué? Con agua. Nota esto, no dejes esos renglones. Ahora vamos a ir a lo que son las piernas, cuando dice, y sus piernas se lavarán ¿con qué? Con agua. Y las piernas hablan de qué? De nuestro caminar. De nuestro caminar. Y nuestro caminar es un estilo de qué? De vida, ¿verdad? Un estilo de vida. No es de extrañar entonces que cuando Jesús caminó, Juan dijo esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nota que los intestinos y las piernas tenían que ser que lavadas con agua. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos. Si nosotros queremos tener una pureza interior, nosotros debemos de ¿qué? Lavarnos con agua. Y tú dices, bueno, ¿y cómo voy a lavar con agua? Es la palabra de Dios. El agua significa la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso que dentro de lo que es el tabernáculo, cada día, antes de que ellos hicieran cualquier cosa, se tenían que lavarse en el qué, en la fuente, en ese lavacro, ¿verdad? Cuando tú vas a comer, ¿qué dices? Te lavas las manos, ¿verdad? Y no dices como los niños, no, pues ya me las lavé. ¿Y cuándo te lavaste? No, pues que ayer, ¿no? Bueno, pero nosotros debemos de que lavarnos con agua. Realmente estar en la palabra de Dios, eso es lo que nos va a limpiar. Me gustó una vez, un día que cuando invité a un amigo del trabajo, él realmente usaba drogas, y él me dijo, sabes que yo necesito ir a la iglesia, porque yo tengo que estar, yo necesito estar limpio. Ahora, cuando dijo limpio, estaba hablando, pues quiero estar fuera de las drogas, ¿verdad? Eso es como es su vocabulario. Pero lo que yo puedo entender, sí, necesitamos estar limpios. Y solamente la palabra de Dios va a limpiarnos. Nota esto, que no solamente lo interno, pero también que nuestro caminar. Por eso dice, piernas se lavarán con agua. La pregunta es, ¿cómo está tu caminar con Dios? Realmente nosotros estamos caminando con Dios. Y nosotros debemos de la misma manera. Lo que nosotros aprendemos, tenemos que hacer, ¿verdad? Podemos nosotros aprender mucho, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si realmente no hacemos nada, ¿de qué nos sirve, verdad? Y a veces hay gente así que ha estado por años en la iglesia, muchos años, y orgullosos están de estar 20, 30 años de cuna, ¿verdad? Desde que crecieron en el cristianismo, y está el orgullo, ¿verdad? Pero cuando los vemos, dices, pues no se notan, ¿no? Pero bueno, pero nosotros debemos de lo que hacemos, de lo que aprendemos, debemos también hacerlo. Observa más adelante, dice que y el sacerdote, en el versículo, dice, quemará todo en el altar para hacer un sacrificio quemado, una ofrenda encendida, de un dulce, si pudiera decirlo así, de un dulce sabor para Jehová. Ahora, hay una historia también interesante
acerca de un chico fresa en la Biblia. ¿Sabías eso? No sabías, ¿verdad? ¿El chico fresa? Te voy a decir dónde está el chico fresa, pero ahorita te lo voy a contar primero. Este chico fresa que llegó ante Jesús, es un rico joven, ¿verdad? Un rico joven que llegó ante Jesús y le dice, Jesús, dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Le hizo una pregunta a este joven rico. Pero ¿sabes qué? Dice, hay 3 cualidades que el mundo busca. ¿Cuáles son? Las riquezas, la juventud y el poder. ¿Nota eso? Eso es lo que la humanidad busca. Riqueza. Todos estamos ahí por la lotería, ¿verdad? Yo quiero ser el más rico, ¿verdad? Y no solamente, pero ahora vamos a ir a hacer las cirugías plásticas para estar jóvenes, ¿verdad? Juventud, divino tesoro, ¿verdad? Queremos ser también. Y no solamente eso, pero el poder. Pero este hombre tenía las 3, pero dentro sabía que le faltaba guardar los mandamientos. Y de hecho, Jesús lo confrontó. Y no solamente eso, pero le dijo que tenía que vender todo, ¿verdad? Y realmente este joven se entristeció porque no podía hacerlo, ¿verdad? Y realmente se fue. Jesús le dijo, ve y vende tus bienes, ven y sígueme. Ahora, no está hablando de Jesús que, las riquezas son malas, pero Jesús conocía su corazón. ¿Y cuál era el problema? Sabiendo este joven que estaba dominado por el dinero, Jesús puso su dedo en el punto singular de debilidad del joven rico. Y al oír esto, el joven se alejó de Jesús sin querer consagrar todo su ser. Y eso es triste, y eso lo ves en Mateo 19, 22. Y es bueno que nosotros podamos observar esa historia. Ahora, el holocausto habla de dar todo lo que somos al Señor. No estamos hablando de un 50%, no estamos hablando de un 20%. El holocausto, habla de dar todo. Y ustedes saben lo que significa todo, ¿verdad? El 100%, no el 99%, todo. Y el que lo hace nunca se decepcionará, porque el hombre simplemente no puede dar a Dios. Si realmente te voy a decir algo, tú das todo a Dios, no te vas a decepcionar. A veces, lamentablemente, nosotros como cristianos vivimos una vida miserable. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un pie en las cosas del mundo, y otro pie en las cosas de Dios. Y cuando estás en el mundo, no estás bien. Y cuando estás en las cosas de Dios, tampoco estás bien. Y tu vida es miserable, ¿verdad? Pero nosotros debemos de analizar nuestra vida y dar todo. Ahora vamos a ver del versículo 10 al 13 y vamos a ver el procedimiento para ofrendar una oveja o una cabra como holocausto. Ya vimos un becerro, ahora vamos a ver una oveja o una cabra. Y dice el versículo 10, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. El precio de la ofrenda, aquí observamos, difería según las posiciones de uno, pero su ilustración era singular. ¿Y qué significa el cordero? ¿Por qué yo tenía que ofrendar un cordero? Y aquí vemos el cordero, dice, representó a Jesús como el perfecto que vino a quitar nuestro pecado. Y aún así, lo que significa la cabra, fíjate, dice, la cabra representó a Jesús como el rechazado, que para nosotros se convirtió en pecado. Ahora, versículo 11 dice, y lo degollará al lado norte del altar,
delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 13 dice, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, observa ahí, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ¿de qué? De olor grato para Jehová. El cordero o la cabra debía ser sacrificada en el altar hacia el norte, que habla del último altar. Y lo interesante de esto, que tenía que ser sacrificado hacia el norte. No sé si te acuerdas que cuando estábamos hablando acerca del tabernáculo, cómo tenía que estar ubicado, ¿no se acuerdan? Es por eso que habla de estas cosas. A veces tú dices, ¿por qué tantos detalles en la Biblia, no? Que al norte y cosas así. Bueno, todo tiene un final, tiene un propósito. Y cuando habla acerca de este sacrificio en un altar hacia el norte, más adelante nosotros vamos a ver que la cruz del Calvario, escucha esto, ubicado al norte de la ciudad de Jerusalén. Interesante, ¿no? Vemos ahí el sacrificio perfecto de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero bien, y por último, 14 al 17, ya después de haber visto este cordero y esta cabra, ahora vamos a ver el procedimiento para ofrendar un ave como holocausto. Y dice así 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, nota también que habían aves ahí envueltas, ¿verdad? La mayoría de las veces vemos aquí a los pobres ovejitas, ¿verdad? Sacrificadas. Y aquí las aves, dice en el 14, en la segunda parte, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. No dice palomitas, palominos. Y dice aquí en las aves como observación, lo vemos como alguien que abandonó su hogar en el cielo para alojarse en un árbol llamado Calvario. Ah, qué bonito es, ¿no? Cristo Jesús, para quien algún día tú y yo podamos volar con Él en los lugares celestiales. Qué hermoso es, ¿no? En las aves, vamos a ver, Jesús abandonó su hogar en el cielo para alojarse en un árbol llamado Calvario. Y ahora nosotros podemos también volar con Él en los lugares celestiales. Versículo 15 dice así, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará ¿qué? La cabeza. Nota ahí. Y hará que arda en un altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Nota eso. Imagínate cómo quedaban esos altares. Todos sangrentados, ¿verdad? Qué feo es. Todas esas cosas. Y aquí observamos también cuando el pájaro o el ave fue llevado al altar, el sacerdote debía que escurrir la cabeza. La cabeza de Jesús resonaba en una corona de espinas que le atravesaban en el cráneo. Y como lo hizo, estaba en su mente. Usted también. Voy a leer una vez más. La cabeza de Jesús resonaba en una corona de espinas que le atravesaban el cráneo. ¿Qué feo es eso, no? ¿Te has espinado una vez más? ¿Una vez en tus manos? Qué feo. Imagínate en la cabeza. Allí en el rancho hay unas espinas, de unas como enredaderas. Y quise hacer una espina así como la de Jesús, ¿no? Una corona de espinas. Y yo ahí bien contento, ya la tenía bonita y de repente que se me zafa y me espiné la mano y ay, ya casi lloraba, pero no lloré. Pero imagínate cómo es que le pusieron esas espinas en su cabeza. Y el hecho de tenerla ahí, cómo molestaba, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Vemos y notamos que en su mente Él estaba pensando en nosotros y no le importó. Versículo 16 dice, y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Nota ahí. Y el sacerdote la hará, arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto es, ofrenda encendida, nota ahí, de olor grato para Jehová. Nota ahí las terminaciones, así como nosotros vimos del becerro y de la cabra. Estos dos sacrificios eran que olor grato para Jehová. Y como dije, bueno, Jesús sintió dolor y humillación. También cuando le arrancaban la barba, ¿verdad? Bueno, no sé si tú tengas barba, yo tengo barba. Pero, híjoles, cuando te arranca la barba, que una vez estaba acostado y mi hijo me subió al cielo hasta arriba, ¡ay! Casi me jala y casi. Y está duro, ¿no? Pero nota ahí, ya me imagino, ¿cómo es que le arrancaban la barba a Jesús? Qué feo es eso, qué dolor tan intenso. Y no solamente eso, pero también notamos cuando vemos el sacrificio, los brazos extendidos sobre la cruz. Eran las mismas alas bajo las cuales él había anhelado reunir a toda la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué digo eso? Bueno, hay un pasaje en Mateo 23:37 que dice así, y Jesús dice esto y te lo voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y dice al último, y no quisiste. No sé si ustedes han visto a las gallinas cuando quieren proteger a sus polluelos. Qué hermoso es, ¿no? Qué fotografía tan hermosa. Y él está hablando de la misma manera. Yo quise protegerlos, pero no quisiste. Y vemos ahí cómo Jesús fue crucificado con los brazos extendidos sobre la cruz. Versículo 17 más adelante dice, en la segunda parte, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Una vez más ahí, nota la repetición. Jesús se consumió por completo al colgarse de la madera de la cruz, al sentir el fuego de la santa, justa indignación de Dios. Por eso cuando fue bautizado a la edad de 30 años, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Mateo 3:17, ahí lo encuentras. Ahora, como el bautismo, escucha bien esto, es una imagen de la muerte y el entierro y la resurrección, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él había venido a morir. Y como el profeta también declaró, él había puesto su rostro como un pedernal hacia Jerusalén, en lo que sería un viaje de 3 años al Calvario. Y sabes qué, lo hizo voluntariamente. Y termino con esto. Por lo tanto, cuando miró a Jesús y lo vio como el cordero, la cabra y la paloma, que se entregó voluntariamente por mí, de la misma manera nosotros podemos unirnos con Pablo, que él dijo eso, al concluir que es razonable que me presente ante él. Y voy a terminar con este pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, y aquí Pablo está hablando, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nota ahí, dice sacrificio vivo. Dice santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos dice Pablo que nosotros debemos entregar nuestros cuerpos? Vivos, santos y de olor grato a Jehová. ¿Verdad? Lo podemos hacer. Y luego nos dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No te conformas con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que nosotros debemos de hacerlo así. La voluntad de Dios es buena. ¿Sabías eso? Dios tiene cosas buenas para nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer es que despojar toda carne y que nosotros podamos ser santificados, ¿verdad? Y cuando tú escuchas esa palabra santificado, dices, es que es inalcanzable, ¿no? Pero ¿sabes qué? La palabra santificación es clara de entender, es realmente que nosotros estemos apartados para el uso exclusivo de Dios. Y cuando tú piensas en esto, entonces comienzas a caminar una vida buena delante de Dios, a poder tener buen discernimiento de las cosas, a poder aplicar la sabiduría en tu vida de decir, esto no es bueno para mí. Y como Pablo dijo, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero esto no me conviene, ¿verdad? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Y que nosotros podamos, de la misma manera, ser buenos levitas. Que nosotros podamos traer un buen servicio a Dios. Como les dije desde el principio, los levitas eran los que servían en el templo. La pregunta es, ¿cómo está tu servicio a Dios? ¿Necesitas el manual o no lo necesitas? ¿O eres como aquellas personas que dicen, manual, lo echas ahí al bote de la basura, yo no necesito esto, yo sé qué hacer, ¿verdad? Y comienzas a hacer tu mueble, y comienzas que se está haciendo muy chueco, y dices, caray, pues no me salió, ¿verdad? ¿Y qué haces? Vas al bote de basura y empiezas a buscar el manual. ¿Por qué? Porque has cometido un error, ¿verdad? Y ahora tienes que sacar una pieza hasta lo más profundo. Tienes que desarmar todo el mueble para sacar esa pieza, ¿verdad? Y te enojas y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué no leíste el manual? ¿Verdad? Y creo que para nosotros es bueno de mantener este manual de la vida, que es la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cada detalle, Señor, cada cosa tan detallada que podemos observar, Señor, y asombrados vemos el significado de cada una de ellas, Señor, y el propósito que tú tenías también para todos, Señor. Y lo más importante es de que nosotros pudiéramos ver tu grandeza, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Y ahora todo eso, Señor, ya Cristo Jesús ha dicho, consumado es. Eso es todo, no más. Y Padre, gracias te damos, Señor, que podemos estar aquí ahora, Señor, y estudiando tu palabra, contemplando cada detalle, Señor, y aún así de salir de este lugar y salir victoriosos, Señor. De saber de que tú estás con nosotros, de saber, Padre, que nosotros tenemos la victoria, porque tú resucitaste, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y ahora queremos mantenernos, Señor, entonados. Queremos estar limpios a través de tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres de la palabra, hacedores, Padre, de la palabra de Dios, Señor. Y no solamente escuchar, sino también que podamos accionar en nuestras vidas, que podamos nosotros entregar nuestro cuerpo, Señor, en sacrificio vivo, como dice Pablo, santo, Señor,
apartado para el uso exclusivo tuyo, Señor. Y Padre, que el día de mañana, si es tu voluntad una vez más, estar una vez más en nuestra rutina, Señor, que podamos ser ese hombre, ser esa mujer de ejemplo, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que haces en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.